Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre esto que tengo acá, los famosos saturómetros. Primero, ¿cuál es su verdadero nombre? Todo el mundo lo conoce o lo nombramos como saturómetro porque lo que hace es que mide la saturación de oxígeno. En realidad su nombre es pulse oxímetro o oxímetro de pulso. Ustedes llámenlo como quieran. Lo importante es que en el lugar donde trabajemos todo el mundo lo llama igual. Oye, tráete el oxímetro de pulso. ¿El qué? ¿El oxímetro de pulso? ¿El qué? Eso no puede pasar. Ya, ¿qué es lo que hacen estos aparatitos? Básicamente lo que hacen es que miden el porcentaje de hemoglobina que se ha unido a oxígeno, por decirlo en palabras muy simples. ¿Qué es la hemoglobina? Pensemos que el oxígeno son los trabajadores de una fábrica y que viven en un pueblo y tienen que irse caminando a la fábrica que queda lejos. Se pueden ir caminando, pero se van a demorar tanto que cuando lleguen ya se acabó la jornada laboral y tendrían que devolverse. Por lo tanto, no serviría que se fueran caminando. Entonces, estos trabajadores, oxígeno, son transportados por una molécula que nosotros conocemos con el nombre de hemoglobina. Imaginemos que la hemoglobina entonces es como una micro y que la micro se llena de estos trabajadores del pueblo y se los lleva a la fábrica. Cuando la micro se va llenando, decimos que se va saturando. Por lo tanto, el porcentaje de saturación es qué tan llena está esta micro, entendiendo que el máximo de lleno sería el 100%, es decir, está completa la micro y se lleva a los trabajadores a la fábrica. Acá es lo mismo. La hemoglobina, que está en el glóbulo rojo, en el eritrocito, pasa por el pulmón y se satura, se llena de oxígeno y rápidamente lo transporta a las células, donde el oxígeno va finalmente a hacer su trabajo, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto se llena esta hemoglobina de oxígeno en su paso por el pulmón? Nosotros lo vamos a entender como la saturación de oxígeno. Y este aparatito, el saturómetro o el oxímetro de pulso, lo que hace es medir el porcentaje de cuánta hemoglobina se saturó o se unió a oxígeno. ¿Por qué este dato es importante? Porque algunas patologías, entre ellas el COVID, que se ha vuelto muy famoso últimamente, pero otras como neumonía, qué sé yo, hacen que el paciente tenga menos saturación de oxígeno. ¿Cómo funciona un saturómetro? Básicamente lo que hace el saturómetro es que emite unos rayos de luz roja e infrarroja en esos dos espectros, y al pasar por una zona del cuerpo que sea translúcida, es decir, que deje pasar un poco la luz, permite, por la desviación y por la absorción de estos rayos de luz, permite al equipo calcular cuánta es la hemoglobina que va unida a oxígeno. La oxihemoglobina o hemoglobina que se unió a oxígeno absorbe mucho la radiación infrarroja, pero deja pasar casi toda la radiación de color rojo. Entonces el equipo básicamente lo que hace es que con ese dato calcula cuánta es la hemoglobina que va unida a oxígeno, entendiendo que puede ser hasta un máximo de 100, es decir, toda la hemoglobina se saturó. Ok, ¿qué partes componentes tenemos en este oxímetro de pulso, que es el clásico que está en nuestros ELIAM? ¿Ya? Es el más común de todos, es bastante cómodo porque es transportable, es liviano. Tiene la desventaja quizá que es fácil perderlo porque se queda en un bolsillo y termina en la lavadora o quizás donde, ¿ya? Así que hay que cuidarlos. Ya, tenemos una pantalla. Bueno, es de pinza, lo primero. Entonces está diseñado para ser puesto en una zona translúcida como los dedos, ¿cierto? Es de pinza y tiene en la pantalla un botón de on. Lo vamos a encender. Hay algunos oxímetros que se encienden automáticamente apenas el paciente pone el dedo. Y lo que observamos acá en la pantalla, en el monitor, son varios valores. El valor de acá que dice PR o BPM, en el fondo son latidos por minutos o frecuencia cardíaca. Ya, para el oxímetro de pulso es vital este número. En este caso 89, y yo estoy hablando y esa es mi frecuencia cardíaca, está bien, ¿sí? Entre 80 y 100
para un adulto en reposo está bien, ¿verdad? Es vital para el oxímetro de pulso detectar el pulso, porque si no detecta buen pulso, el valor que va a dar después de saturación es un valor que nosotros no le vamos a creer, vamos a decir que no es válido. Entonces tenemos el PR o el BPM o la frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca en este caso 90-92 latidos por minuto, ¿sí? Tenemos este otro número de acá que dice SpO2, ¿sí? El SpO2, que en este caso es 97%, esa es mi saturación. Estoy saturando 97%, lo que también vamos a entender como una saturación normal, ¿verdad? El 97% de mi hemoglobina que pasa por el territorio pulmonar se une a oxígeno y eso está súper bien, ¿ya? SpO2, que es el valor finalmente que nos interesa para entender la saturación. Podemos ver otras cosas. Está el registro de cuánta batería tiene. Recuerden que hay que ir cambiando las pilas. En este caso es una AAA, 2 pilas AAA. Y tenemos esta barrita que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Esa barrita que sube y baja, es el que nos indica la frecuencia cardíaca. Si no sube con fuerza, si no llega con fuerza hacia arriba, eso nosotros nos vamos a fijar. Quiere decir que la calidad de pulso no es buena, ¿sí? Por lo tanto, si la calidad del pulso no es buena, ninguno de los valores que está en la pantalla yo les voy a dar valor, no les voy a creer. Por lo tanto, esa barrita testigo o barrita tester es la que me indica la calidad del pulso que está leyendo. Si se fijan, llega bien arriba, entonces yo le creo esta medición, ¿sí? Llega bastante arriba. También abajo, algunos saturómetros tienen esta curva de regularidad de pulso. Esa curva de regularidad de pulso en el fondo me habla qué tan rítmico es el pulso que se está detectando. Si se fijan, es bastante rítmico, ¿ya? La curva dibuja, son muy parecidas una curva respecto a la otra. Entonces yo digo, claro, es un pulso de ritmo regular. Es fuerte por la barrita de arriba que se mueve y baja. Y es de ritmo regular, por lo tanto el valor de esta medición también es confiable. Yo me estoy moviendo, si yo me muevo, si se fijan, estoy haciendo una serie de movimientos, la regularidad del pulso va cambiando, pero en un paciente que está quieto, estable, tiene que ser súper regular, ¿ya? Hay algunos otros oxímetros de pulso o saturómetros que tienen otro valor que es el PI y vienen dados en un porcentaje. El PI es el índice de perfusión, en el fondo es cuánta sangre hay en el territorio por donde está pasando la luz y debe ser siempre sobre 0,2 para que yo pueda creer lo que aparece en la pantalla. Si es menos de 0,2, yo digo, claro, hay poquita sangre. Entonces, como hay poquita sangre, estos valores que están en la pantalla yo no les voy a creer mucho. ¿Cuál es la utilidad que presentan entonces los saturómetros? Bueno, básicamente su utilidad es para poder tomar decisiones. No sirve de nada que nosotros tengamos un aparatito como esto y sea bonito, se vea como elegante, lo pongamos, nos da un número y no sepamos usarlo. ¿Cómo se usa? Nosotros lo vamos a poner en un dedo del paciente, este que tenemos acá, que es el de pinza, y vamos a obtener una serie de valores. Cuando hayamos identificado el valor de la saturación, a través de ese valor vamos a tomar básicamente dos decisiones. Una es la necesidad de que gestionemos rápidamente o no una interconsulta o una consulta o un traslado de urgencia de nuestro paciente a un centro de salud, que lo vea un médico. Y la segunda decisión es que con el oxímetro de pulso nosotros vamos a regular la cantidad de oxígeno que vamos a aplicar al paciente para que éste pueda respirar. Es decir, este es el dato que usamos para regular cuánto oxígeno vamos a darle a nuestro paciente, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Regularmente una persona sana, normal, que vaya caminando por la calle, no debiera saturar menos del 94%. Es decir, el 94 o más, lo ideal es que sea más, 94, 95%, 96, 97, 99, incluso el 100% de su hemoglobina va unida a oxígeno al pasar por el pulmón. Y uno lo ve caminando por la calle andando, súper bien. Ahora bien,
Si alguien satura menos de 94, uno dice, ya, podría quizás estar pasando algo, pero estamos bien. En general, nadie debiera saturar menos de 92. Hay algunas guías clínicas, como les decía, que en realidad marcan el punto de inflexión en 90. Vamos a quedarnos con el 90, que es un buen número para recordar. Nadie debiera saturar menos de 90%. ¿Sí? Largo de explicar acá, pero tiene que ver con la curva de disociación de la hemoglobina. Si quieren, ahí ustedes lo googlean, lo buscan. Hay una serie de explicaciones de por qué esa curva explica que el 90 es un punto de inflexión. Es decir, nadie debiera saturar menos de 90%, porque es un punto en el cual ya se pone muy delicado el equilibrio de cuánto es el oxígeno que se está uniendo a la hemoglobina en su paso por el pulmón. ¿Ya? Si ustedes tienen una persona que satura menos de 90, uno dice, ok, me voy a poner la meta que este paciente sature 90%. Entonces, con ese dato, leyéndolo acá en el oxímetro o saturómetro, ustedes lo van a ir leyendo, ¿sí? Y van a ir subiendo. La sensibilidad de este aparatito está dada en menos de un minuto. Entonces ustedes van subiendo el oxígeno y van controlando cuánto sube la saturación. Si no sube lo suficiente, suben un poquito más el oxígeno. Si todavía no sube lo suficiente, sube un poco más. Si subió demasiado, entonces lo van bajando. Entonces recordar, vamos a utilizar el oxímetro de pulso para tomar decisiones. O control con el médico o aumentar el oxígeno o regular el oxígeno suplementario que estamos haciendo que el paciente respire. Recordar también un dato importante. Esto es un método no invasivo, es rápido, no invasivo, pero está sujeto a algunos errores que vamos a ver a continuación. Si nosotros queremos un dato más preciso, el que realmente es el dato más certero es la gasometría arterial, es decir, que es un examen que se hace en el hospital, por cierto. Tomar gases en sangre, que es algo que regularmente no hacemos en los ELIAM, ¿cierto? Por lo tanto, esto se convierte en una herramienta accesible, barata, muy útil. Otra cosa importante, esto no sirve para hacer diagnósticos. Uno no puede poner un oxímetro de pulso y a través de él decir que la persona tiene COVID, tiene neumonía. No, esto no sirve para hacer diagnósticos. Sí sirve para saber cuánta hemoglobina va a saturar de oxígeno. Ok, ¿cómo se usa? Lo que tenemos que hacer es elegir una zona translúcida del cuerpo. La mayoría de los oxímetros que vamos a encontrar en los ELIAM son de este tipo, que son de pinza. Están diseñados para tener un muy buen rendimiento en los dedos. Entonces ponemos en un dedo en nuestro oxímetro y lo encendemos. Lo que va a suceder acá es que tenemos que estar atentos a algunas cosas que pueden entorpecer la lectura que hace el saturómetro. Por lo tanto, podríamos estar en presencia de alguien que sature bien, pero el oxímetro está leyendo mal, o al revés, que esté saturando mal y el dato que está acá sigue siendo muy impreciso. ¿Qué cosas nos vamos a fijar? Una, idealmente la zona tiene que ser translúcida, de ahí viene todo. Por lo tanto, ojo con las uñas que están pintadas, porque no dejan pasar muy bien la luz. Lo mismo sucede con uñas muy sucias, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con uñas que sean demasiado largas. Una uña que es demasiado larga no permite que el dedo quede dentro de la pinza, ¿sí? Por lo tanto, ojo con eso. También el oxímetro de pulso, esto es un dato importante. El oxímetro de pulso lo que hace primero es que detecta el pulso, y una vez que detecta el pulso, logra dar el valor de la saturación. Por lo tanto, si tenemos una zona con bajo pulso, baja perfusión, el aparato nos va a dar una lectura, pero la lectura no va a ser fidedigna porque el pulso que está leyendo es de mala calidad. Entonces, ojo, por ejemplo, con manos, dedos, extremidades muy frías. Si hace mucho frío o el paciente está muy helado, no va a tener suficiente perfusión, entonces aunque sea translúcido hay muy poca sangre en ese sector y la lectura va a estar errada. Ojo también con los pacientes que están con una arritmia, ojo con los pacientes que están hipotensos. En todos esos casos la lectura para nosotros no va a ser confiable.
¿Por qué? Porque el oxímetro de pulso primero lee pulso y después calcula la saturación. Si lee mal el pulso, la saturación no es confiable, ¿ya? Y por último, ya hemos mencionado el esmalte de las uñas, el largo de la uña, hemos mencionado que la zona tiene que ser translúcida, hemos mencionado que tiene que ser una zona con buena perfusión, así que ojo con la temperatura, ojo con la presión arterial. Y por último, hay un factor ambiental que influye en el rendimiento de esto, y es que no debe haber exceso de luz, ¿ya? No tiene que haber exceso de luz ambiental porque eso también entorpece la lectura que tiene el sensor de la luz roja e infrarroja. Así que idealmente o no en espacios excesivamente soleados sobre todo. Por último, ¿por qué alguien podría desaturar? Alguien podría desaturar por una serie de motivos y el oxímetro de pulso no nos permite en sí mismo hacer un diagnóstico de cuál es el motivo, ¿sí? Sin embargo, hay que entender que el oxímetro de pulso a veces es la primera herramienta que nos pone a pensar de qué es lo que podría estar pasando. Alguien podría estar saturando poco porque el porcentaje de oxígeno del aire que está respirando es muy bajo. Es decir, el problema está en el ambiente. Eso es muy raro en general, pero podría ser quizás ambientes que están herméticamente cerrados y que el oxígeno se empezara a consumir a una tasa mayor del recambio de la habitación. Sería muy extraño, pero estoy pensando quizás en una habitación muy cerrada, con un motor a combustión como de un auto encendido, en que haya desplazamiento del oxígeno por estos nuevos gases y la tasa de recambio al interior de la habitación sea muy baja. Claro, habría poco oxígeno en el aire y al poco andar la persona empieza a desaturar. Esa es una opción, que es poco oxígeno en el aire. Recuerden que el aire ambiental tiene alrededor de 21% de oxígeno, ¿ya? Lo que conocíamos con el nombre de la FiO2, si ustedes se acuerdan. Mientras más lejos estamos del nivel del mar, por el peso relativo de los componentes del aire, del nitrógeno, del oxígeno, empiezan a haber distintas variaciones en la cantidad de oxígeno que hay disponible en el aire. Y además las presiones van cambiando, por lo tanto, si estamos muy lejos del mar, también es posible que desaturemos porque hay menos oxígeno disponible en el medio ambiente. Estoy pensando, no sé, si alguien se va a vivir al Everest, por ejemplo, ¿sí? No hay poblaciones humanas que sobrevivan en forma estable a los 8.000, 7.000 metros, ¿ya? Eso no ocurre, precisamente por este problema ambiental. ¿Por qué otro motivo alguien podría empezar a desaturar? A lo mejor el problema no está en el aire, sino que en los alveolos, en algunas partes del pulmón, el aire que ingresa no logra llegar a las partes del pulmón donde ocurre el intercambio gaseoso. Y eso puede ser o porque está obstruido, es decir, el lumen, la luz de la vía aérea está muy chiquitita, ¿sí? Estoy pensando en una crisis asmática, ¿sí? o una inflamación, por ejemplo, del lumen, de la mucosa, ¿sí? Un broncoespasmo que hace que la entrada de aire sea muy chiquitita, muy estrecha. Entonces el aire pasa muy poco, se demora mucho en pasar y las zonas de intercambio gaseoso del pulmón están hipoventiladas, digámoslo así. También puede ser porque a lo mejor el espacio que debiera estar ocupando el aire está siendo ocupado, por ejemplo, por moco, por mucosidad, ¿sí? Por flemas. ¿Ya? Entonces, claro, que no va a haber intercambio gaseoso, el paciente va a desaturar porque está lleno de secreciones, ¿sí? También una persona podría desaturar porque a lo mejor tiene muy buena ventilación, el aire llega bien, los alveolos están bien, pero el pulmón es el que está recibiendo poca sangre, ¿sí? Por una serie de patologías está llegando poco riego sanguíneo, está siendo poco perfundida una zona grande del pulmón. Entonces, claro, la sangre llega al pulmón, pasa y no encuentra oxígeno, la sangre llega al pulmón, pero cuando tiene que llegar a la zona donde hay intercambio gaseoso, no puede llegar a esa zona. Entonces el oxígeno queda ahí y se vuelve a salir porque no hay sangre disponible. Ese es otro motivo y hay un grupo grande de patologías que podrían explicar esto. Quiero decir finalmente, por lo tanto, que no nos sirve para hacer el diagnóstico, pero sí nos sirve para ponernos a pensar qué podría ser. Entonces vamos a sumar los otros signos clínicos del paciente. Tiene cianosis, tiene disnea, tiene fiebre, tiene flemas y en fin, vamos a ir sumando, ¿ya?
Finalmente, la decisión última generalmente es: vamos a gestionar 1 hora con el médico, con un equipo de salud. Y por mientras vamos a poner oxígeno. Ok, espero esta información les haya servido y que podamos ponerla en práctica, porque en realidad a la medida que nosotros más lo practiquemos, empiezan a aparecer las dudas y también empiezan a aparecer las certezas cuando nosotros lo practicamos y lo usamos. Eso.